Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Mario Alberto Sánchez Pérez, cursante de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Hoy vamos a analizar sobre la tabla de símbolos. Como podemos ver, una pequeña introducción de qué es la tabla de símbolos. Aquí dice, la tabla de símbolos, también llamada tabla de nombres o tabla de identificadores, se trata sencillamente de una estructura de datos de alto rendimiento que almacena toda la información necesaria sobre los identificadores de usuario. Tienen dos funciones principales, que son efectuar chequeos semánticos y generar códigos. Además, esta estructura permanece en memoria solo el tiempo de compilación, no de ejecución, excepto en aquellos casos en que se compila con opciones de depuración. Los intérpretes también suelen mantener la tabla de símbolos en memoria durante la ejecución, ya que esto se produce simultáneamente con la traducción. Como en este apartado podemos ver de qué se trata lo que es la tabla de símbolos, que dice que es una tabla de nombres, una tabla de identificadores. Esto quiere decir que la tabla nos muestra los nombres o los muestra para identificar de qué estamos tratando de hacer, y en este caso los manda a llamar directamente desde la tabla de símbolos. Y acá dice que no guarda este, lo que se está haciendo, simplemente se va a buscar en la tabla para ejecutar este, una variable. Bueno, la tabla de símbolo dice también almacena la información en que cada momento se necesita sobre las variables del programa, información tales como nombre, tipo, dirección de localización en memoria, también tamaño, etc. Una adecuada y eficaz gestión de tabla de símbolos es muy importante, ya que su manipulación consume gran parte del tiempo de compilación. Esto quiere decir que mientras esté bien organizada la tabla de símbolos, se va a estar ejecutando más rápido todas las variables que se van a necesitar. En este caso podemos trabajar en un tiempo y forma, y que nos ejecute bien todo lo que estemos realizando. Identificadores de usuarios de la tabla de símbolos. Dice, la información que el desarrollador decida almacenar en esta tabla dependerá de las características concretas del traductor que se esté desarrollando. Entre estas, esta información puede incluirse nombre del elemento, el nombre, bueno, en este caso es lo que dice acá, que es muy importante que se esté escribiendo bien todo lo que se va a necesitar para que se pueda ejecutar. Principalmente aquí nos dice que el nombre de elemento es el nombre o identificador, puede almacenarse limitando o no la longitud del mismo. Esto quiere decir que el nombre no puede ser que se limite en ciertos casos, o el tipo de nombre que no sea muy extenso para que lo pueda identificar fácilmente. Tipo de elemento. Cuando se almacena variables, resulta fundamentalmente conocer el tipo de datos a que pertenece cada una de ellas, tanto si es primitivo como si no, como objeto de poder controlar que el uso que se hace de tales variables es coherente con el tipo con que fueron declaradas. En este caso, pues es muy importante que declaremos
de manera formal de qué tipo de elementos se va a estar utilizando para que cuando se compile reconozca fácilmente de qué se va a hacer en el programa, y que también en la tabla puede identificar y pueda realizar el trabajo que se necesita. Dirección de memoria en que se almacenará su valor en tiempo de ejecución. Esto dice, esta dirección es necesaria porque las instrucciones que referencian a una variable deben saber dónde encontrar el valor de esa variable en tiempo de ejecución como objeto de poder generar código máquina, tanto si se trata de variables globales como de locales. Bueno, en este caso se necesita saber de dónde se va a localizar las variables que se va a utilizar. Esto también se tiene que buscar la manera más fácil de hacer las cosas, y como dice, aquí se trata de variables globales como de locales, o sea, saber de si son de qué forma se va a ejecutar todo esto para que la máquina pueda entender lo que se está tratando de hacer con estas tablas. Valor del elemento. Cuando se trabaja con intérpretes sencillos y dado que en un intérprete se solapan los tiempos de compilación y ejecución, puede resultar más fácil gestionar las variables si almacenamos sus valores en la tabla de símbolos. Como podemos ver en este apartado, también como dice intérprete sencillo, que es lo que se va a estar haciendo desde un principio para que no vayamos más allá de un lenguaje avanzado, en este caso. Y como dice acá, es muy importante de que todo lo que se está haciendo se vaya almacenando en la tabla de símbolos para que se pueda ejecutar fácilmente lo que se está realizando y que se reconozca lo que realmente se quiere hacer. Interfaz de la tabla de símbolos. Aquí se muestran las opciones de cómo se va a estar realizando este, para utilizar la tabla de símbolos. Cuando nosotros creamos o creamos un programa, en este caso, lo que es el paréntesis es donde se va a solicitar la variable. Como dice crear, y ahí se va a escribir la variable para que en este caso vaya a la tabla de símbolos, reconozca y nos vaya a identificar si es correcto o no es correcto lo que se está solicitando. Insertar símbolo. Añade la tabla de símbolo dado. En este caso, una vez creado, insertamos un símbolo y en este caso lo añade a la tabla para que ya pueda quedar guardado en el tiempo que se está ejecutando, y cada vez que se va utilizando lo vaya a estar extrayendo desde la tabla y ya no es necesario de estar reconociendo si es o no es una variable que reconozca la máquina, sino que ya automáticamente lo reconoce. Buscar nombre. Devuelve el símbolo cuyo nombre coincide con el parámetro. Si el símbolo no existe, devuelve un número en 1. En este caso, cuando estamos tratando de buscar algo cuando escribimos un nombre, y si ya existe, si ya está anotado en la tabla de símbolos, en este caso que dice, nos devuelve el nombre. O sea, ya no es necesario completar
todo una palabra porque ya la va a reconocer directamente en la tabla de símbolos. Y si dado caso no existe, como dice, nos vuelve nulo. O sea, en sí no lo va a reconocer porque no existe en la tabla que ya se está realizando. Imprimir. Efectos informativos visualizados por la salida estándar de la lista de variables almacenadas en la tabla de símbolos junto con sus valores asociados. Imprimir ya una vez terminado de insertar todo el código, pues en este caso, una vez ya pasado en estas tres fases, lo único que hace es imprimir porque ya está compilado. Ya está en la tabla de símbolos, lo reconoció de que sí es sí reconoció el valor y ya es ya nos ha mostrado lo que realmente se ha solicitado y en este caso ya lo voy a imprimir para que nosotros podamos visualizar. Información de la tabla de símbolos. La tabla de símbolos es una importante estructura de datos creada y mantenida por los compiladores con el fin de almacenar información acerca de la ocurrencia de diversas entidades, tales como nombres de variables, nombres de funciones, objetos, clases, interfaces, tablas, etc. Tablas de símbolos se utilizan en el análisis y la síntesis de un compilador. Como podemos observar en este caso, pues la tabla de símbolos es muy importante en programación, no solo en programación, sino que también se puede utilizar en diferentes casos, ya que en esto es donde se puede solicitar mucha información para que se pueda hacer diferentes cosas, como menciona alguno de acá, tales como nombres de variables, porque cada vez que nosotros insertamos una variable, automáticamente lo va y lo busca en la tabla de símbolos si existe o no existe, y si en dado caso no existe nos va a marcar error y se tiene que escribir tal como está en la tabla de símbolos para que lo pueda reconocer la máquina. Nombre de las funciones, de qué se va a estar tratando de hacer o de lo que uno quiere hacer. Los objetos, igual para que pueda identificar qué tipo de objeto se va a estar requiriendo o qué tipo de objeto se va a estar realizando para que se pueda almacenar y buscar en la tabla de símbolos. Clases e interfaces. También para que una vez guardado, pues ya reconoce qué clase se va a estar realizando una interfaz o qué tipo de interfaz se requiere hacerlo. Acá dice que una tabla de símbolos puede servir los fines siguientes, función del idioma de la mano. Como podemos observar, se puede utilizar de diferentes formas, tiene varias funciones, no solo es de utilizar de reconocer las variables. Aquí en la primera dice para almacenar los nombres de todas las entidades de forma estructurada en un solo lugar. Esto es cuando se está trabajando, pues se va a estar guardando en un tiempo todos los nombres. Y cuando se requiere otra vez un nombre, pues lo va y lo extrae y ya no es necesario estar escribiendo por completo porque ya lo va a reconocer la máquina de qué es lo que pretendes hacerlo. Trata de adivinar de qué se va a realizar.
verificar si se ha declarado una variable. Esto es para que cuando nosotros vamos a trabajar, verifica que si vamos a trabajar va a estar checando si se va a declarar una variable o no. En este caso, si se declara una variable, pues como hemos comentado, lo verifica directamente hacia el tabla de símbolos. Comprobación del tipo de implemento. Comprobado las sesiones y expresiones en el código fuente son semánticos correctamente. Y en este caso, pues como dice, el código fuente es lo que se está tratando de realizar. Bueno, lo que se va a realizar, se escribe una variable y en este caso va, lo checa y si se escribió correctamente, entonces va a mostrar el código objeto. En este caso ya lo reconoció y ya lo puede imprimir porque sí se escribió correctamente la variable. Para determinar el alcance de un nombre, alcance de las resoluciones. Esto quiere decir que tiene un tamaño correcto para que pueda leer o se puede guardar en una tabla de símbolos. Y en este caso, pues, como dice, alcance de la resolución. Este es un pequeño diagrama de cómo se va a estar realizando, de cómo se va a estar utilizando una tabla de símbolos. En ese caso, aquí se escribe el código fuente para que podamos llegar hasta el código objeto. Vamos a ver los pasos de cómo se va a estar realizando para que se pueda entender mejor de cómo trabaja, de cómo se utiliza una tabla de símbolos. Primero pasa en el analizador léxico. Cuando escribimos una variable, lo primero que hace es analizar si existe o no existe. Se va a donde está administrador de la tabla de símbolos. Aquí se va, lo checa. Si existe, entonces regresa y lo manda a analizador sintáctico. Y en este caso, lo mismo hace el analizador sintáctico. Se va a la tabla de símbolos, checa si está correcto lo que se está tratando de realizar, si existe la cadena de variables, lo que se pretende realizar, y si es correcto, entonces lo manda de regreso porque ya lo analizó y si existe lo que se está tratando de realizar, entonces en este caso lo manda a analizador semántico, que es el último proceso que se hace antes de generar un código. En este caso, el mismo proceso se realiza cuando ya se mandó la cadena de variables, entonces lo analiza, se va a la tabla de símbolos, lo verifica si está escribiendo correctamente o no se está correcto. Si en dado caso no está correcto lo que se está escribiendo, entonces no lo manda de regreso, sino que va a mandar un error y no va a generar un código. Y tiene que hacer el proceso para que se pueda escribir, hasta que se escribe bien y pueda mandar a generar un código. Una vez realizado, una vez analizado y lo reconoce el analizador semántico, entonces va a generar el código. Y el código va hacia la tabla, lo analiza también y ya lo guarda en esta tabla mientras esté trabajando. Una vez guardado, entonces ya lo manda al código objeto, que es el resultado obtenido de todo el proceso. Entonces, de acá ya se puede imprimir el código que nosotros habíamos solicitado desde un principio. Espero que haya quedado un poco claro lo que se trata de
la tabla de símbolos. Ese es el proceso que se realiza para tener un resultado favorable y concreto de lo que se está realizando. Eso es todo la explicación de hoy. Muchas gracias.